buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos sean a la transmisión de este encuentro del equipo Caballeros de Córdoba y el Córdoba FC. Oiga, muy buenas tardes, bienvenidos sean a las redes sociales de el equipo Caballeros de Córdoba, y estoy a punto de decir colegio siempre. Estoy a punto, oiga usted, pero bueno, bienvenido sea. Ahí está apareciendo ya el cuadro de los chamacos. Ya se escuchó el 1, 2, 3 Caballeros que, bueno, saltan a la cancha. El profesor René Mendoza se ha decidido por estos 11, pero le puedo decir, como siempre, que aún están en pruebas para ver quién será quienes encabecen el cuadro titular. Habrá variantes por lo que hemos visto. Bienvenido seas, Felipe José, saludos. Vente para acá, Felipe, ¿dónde andas? Vente al legendario estadio Licenciado Rafael Murillo Vidal, casa de los Caballeros de Córdoba. Y bueno, también casa en su momento, hasta la fecha del Córdoba FC. Ya estamos por acá viendo, parado ahí en torno al balón, me parece que es Mara, el que está ya apostado, y en un instante más el comentarista político y también deportivo Poncho Méndez estará mencionándonos cómo se mueven las cosas. Señoras y señores, bienvenidos sean al fútbol con olor a café. Ya mueve el balón el Córdoba FC. Retroceden con el esférico, una jugada de seguridad para empezar tranquilos, mientras que Córdoba ya empieza a apretar. Córdoba Caballeros, ya no voy a decir, es Caballeros o Córdoba FC, a ver si no me cuatrapeo, porque los dos son Córdoba y los dos han tenido bien el nombre representado en las distintas etapas en que han tenido que llevar a la liga profesional este apelativo. Oiga usted, ya está el Caballeros intentando con este saque avanzar hacia la meta. Llega el balón a las manos de este cancerbero que casi no se ve con ese uniforme entre naranja y qué. Hoy no le da miedo que se lo coma un conejote a ese cancerbero. El balón a 3/4 de cancha lo pelea alguien del cuadro Caballeros, un cabezazo, y se vendrá el primer saque de manos para el equipo Córdoba FC, que hoy viste de negro con una franja azul en el pecho, mientras que el Caballeros de Córdoba porta este uniforme amarillo con playera amarilla con mangas azules, además de este short azul y medias blancas. Nuevamente se acaba el terreno de juego y habrá saque de manos por parte del equipo del Córdoba FC, quienes, bueno, también se encuentran, me dicen, creo es un combinado de la sub-17 y sub-15, aventando a 11 valientes que el día de hoy estarán pues jugando en este previo. Les recuerdo que la próxima semana, si Dios nos permite vida, estaremos viendo arrancar el torneo de la TDP, de la tercera división profesional, en el que el Córdoba Caballeros estará participando y tendrá como misión mejorar lo que se hizo la temporada pasada con el equipo de los del colegio, señoras y señores, que se fueron. Ahora tenemos a los Caballeros. Se escucha el grito de calma del profesor que dirige a Córdoba FC. Intentan salir tocando, pero ya el Caballeros le aprieta desde la salida. El balón en juego, se va, habrá saque de manos para el cuadro amarillo y azul, y eso me recuerda a mis gloriosas Águilas del América. En un instante más tendré el comentario de inicio sobre el parado y qué es lo que presentan los profesores en este encuentro que nos dará Poncho Méndez, que por acá anda. También me dicen que hoy va a comentar el orgullo de Paraje Nuevo, también va a comentar en un instante, y todos los que estén por acá pues los vamos a invitar a que nos den su pronóstico, más bien cómo ven jugar al equipo. Alguien despeja de la defensa de Córdoba FC, por allá lo pelea alguien, lo tiene que bajar, no puede andar en el aire, ya lo retiene el Caballero, se da la vuelta el jugador. Ahora intentan mandar el balón donde aparecía Santiago Castillo, antes la defensa, ahora la mueven por la media, y ahí el zurdo Hernández trataba de recuperarla, se pelea fuerte el balón, ya lo tiene Córdoba. Hay una falta, ya la marcó el Ocarinero, y con ello, bueno, se viene este cobro. Agradecerle a toda la banda que nos está sintonizando a través de la red social de nuestro equipo Caballeros, el equipo amarillo y azul. Ojalá me lo dejen amarillo y azul como el América, oiga usted, para que sienta como que más amor por los colores de este cuadro que hoy representa a la ciudad, precisamente los 30 Caballeros, que hace poco estaba celebrando el 200 aniversario de la firma de los Tratados de Córdoba, y con ello se dice que es la cuna de la independencia, pero ya firmada, obviamente, ya firmada la independencia por don Juan O'Donoghue y Agustín de Iturbide. El balón se pelea, nadie lo baja, nuevamente habrá
un saque de manos. Aprovecho Poncho Méndez, que está como a 20,000 leguas de este micrófono, para que nos comentes el parado de los cuadros el día de hoy, Poncho Méndez. Ismael, buenas tardes. Un partido más del equipo de los dos equipos cordobeses. Partido de preparación, partido para seguir viendo los movimientos y ver qué chicos levantan la mano para participar en sus respectivos torneos. Y ambos cuadros salen con un 4-4-2 muy marcado. Bueno, esperemos que sea un buen partido y que no haya lastimados por ninguna de las dos partes, como siempre se lo pedimos al creador, hermano mío. Hay las palabras del analista político y recientemente también analista deportivo Poncho Méndez. Tenía una oportunidad el Caballeros, algo pasó, se fuma el balón y vendrá el saque de portería, le decía yo, de este arquero un poquito vistoso con sus colores naranja. Levemente lo vemos a la distancia, no se me puede perder. Nada más que esos colores, recuerden que luego aprietan. O sea, se hace que uno se vuelva más prieto. ¿Qué pasó? Vamos a abrir un poquito más la toma para ver el despeje que se viene. Yo creo que a media cancha por lo menos viaja el balón. Veremos quién efectivamente en la media cancha lo tiene. Alguien que lo baje, lo recupera Caballeros de Córdoba. Se voltea el chamaco, busca desahogar la zona. Van a dar la vuelta, por allá lo tiene Poncho Méndez. Más atrás lo van a girar y claro que cambian totalmente de juego para buscar descongestionar. Ya aprieta el Córdoba FC, el zurdo Hernández lo peleaba, parecía falta, el árbitro dice que hay saque de manos, allá los ve usted al árbitro marcar con la mano en alta. Ya este número 9 de el Córdoba FC hace lo propio y se seguirá peleando el balón ahí en la media cancha. Intenta Córdoba FC hacer una jugada, no le permiten al chamaco, se da la vuelta, se enredan entre piernas, el balón se escapa ahí. Saque de manos para el equipo negro con azul marino, franjas azul marino. Allá intentan hacer algo, la defensa de Córdoba está muy pendiente. Nuevamente lo recupera el Córdoba FC. Un partido que ha empezado pues movidito para ambos cuadros. El balón a profundidad, veremos si lo alcanza este chamaco de Córdoba. Se viene el centro, veremos si lo alcanza el número 22 de el Córdoba FC. Así es, le choca al esférico y habrá saque de manos para el cuadro amarillo y azul en esta tarde calurosa. Hacen falta las cheves, el ambiente del estadio, oiga usted. Necesitamos que esta pandemia ya nos abandone, se vaya, ojalá que con estas vacunas así sea y ya regrese la afición a ver los partidos de fútbol. El centro, ¿quién remata? ¿Quién la tenía? Nadie. La va a recuperar el equipo del Córdoba FC. El Caballeros la tiene, se quitan a este defensa, viene el centro, ¿quién? Nadie. Se va el balón hasta el otro costado, la defensa no quiere sustos. Viene un saque de manos. Agradecerle a usted que nos está sintonizando. Gio Paz, gracias por vernos. Jorge Enrique Rojas, Brian García y bueno, más banda que se estará conectando para visualizar este encuentro de fútbol en el que en este momento el balón lo tiene el cuadro amarillo y azul, el cuadro de los Caballeros de Córdoba. Por allá lo tenía Edgar Peña, lo manda para esta banda. Está muy atenta la defensa del equipo negro y azul. Ahora pues intentan salir con un pase largo, veremos si logra controlarla. Antes la defensa todavía se pelea, van de seguridad allá con el Taco no se quiere meter en problemas y cambia a su costado derecho en relación al ataque del equipo Caballeros de Córdoba, quien le ha costado en unos instantes salir los últimos minutos, puesto que está bien parado el cuadro del Córdoba FC. Por allá avanza Córdoba con un balón, puede venir el centro, lo choca la defensa, habrá saque de manos y se escuchan los gritos de quien dirige al Córdoba FC, mientras que vemos, bueno, sentado a la distancia al profesor René Olmos Mendoza, quien no ha dado indicaciones en este amanecer del encuentro. Le recuerdo que serán, como se ha presentado los partidos de preparación, 3 tiempos de 30 minutos. El árbitro marca una falta y hay peligro en favor del cuadro amarillo y azul, del cuadro de los Caballeros de Córdoba. Alguien cae al césped, el ocarinero marca la infracción al reglamento y se viene un tiro, yo creo que puede ser directo a la portería y veremos qué es lo que acontece. Como les decía, este juego será a 3 tiempos de 30 minutos.
cuadros probablemente alternativos, probablemente no haga cambios, tampoco no sabemos qué pasa en la mente del profesor René Olmos Mendoza, pero sí sabemos que la próxima semana estaremos arrancando el torneo en Tantoyuca, acá tras Lomita, a media hora de Córdoba estaremos, si Dios nos presta vida, no sé si sea yo convocado, pero estará el equipo jugando, porque todos somos caballeros de Córdoba y veremos la perspectiva de cómo viaja el balón. Ya abrimos un poquito la toma. Se está preparando el chamaco de Córdoba, la mirada fija hacia dónde viene el balón, ya va a disparar, el centro se viene directo a la portería, se acaba el peligro que tenía Córdoba Caballeros y viene ahora el saque de puerta por parte de el Córdoba FC. Se pierden los balones, nadie sabe qué pasó, veremos qué pasó con los baloneros que habíamos pedido a la Federación Mexicana de Fútbol. Ya va el mismísimo Beto. Tito. Allá va corriendo mientras ya tenemos otro esférico para arrancarnos con este encuentro en este primer tiempo. Gracias de verdad a todos los que nos están siguiendo. Ya Córdoba FC intenta salir con balón controlado, le aprieta el Caballeros. Aquí lo peleaba fuerte ambos cuadros, ya lo tiene nuevamente el equipo Córdoba FC. Esta selección de chamacos de 15 y 17, sub 15 y sub 17, la pelean, puede venirse el centro, se barre la defensa, usted lo vio en la pantalla y habrá tiro de esquina en favor del cuadro Córdoba FC, mientras defiende el Caballeros de Córdoba de la Liga de la TDP. Le decía yo, próxima semana, domingo 12 de septiembre, 3 de la tarde, allá en Tantoyuca, Veracruz, se estará jugando la primera jornada, arrancando el Caballeros de Córdoba contra el Tantoyuca FC, equipo que debuta. Veremos cómo le va, pero esperemos que le vaya mejor a los Caballeros de Córdoba, este equipo de la tercera división profesional que está representando a nuestros colores, a nuestro café. Viene el centro, quien la remata, pasadito el balón, alguien la tiene que meter o que bajar, ya marcó algo el árbitro, una falta, la pondrá en movimiento el cuadro amarillo y con esto le agradezco a quienes nos están sintonizando a través de la red social del equipo Caballeros de Córdoba. El Taco avanza con su defensa, no hay sorpresas, es un juego donde no se arriesga mucho, pero tampoco hay por qué volar el balón. Se intenta también salir con el esférico controlado, se busca que se abran los espacios, que alguien se bote mientras, se conduce el esférico un poco, se abre por la banda de la izquierda, se la regresan a donde aparece Edgar Peña se da la vuelta, manda el balón, se viene un tiro, un centro, ¿qué pasó? Filtraban el esférico, antes la defensa, ahora va a salir jugando Córdoba FC, quien se da la vuelta, pero no encuentra el chamaco con quien tocar, ya la pierde en este pase que intentaba filtrar, y es nuevamente el equipo amarillo, el equipo de los Caballeros, quien filtraba el balón, antes la defensa, ahora por allá lo quería bajar Edgar Peña, no se lo permiten, lo pelea el zurdo Hernández, se la vuelven a dar a la zona donde aparece Edgar Peña, que ha estado movidito, manda un centro largo, quien llega a la defensa primero, el balón, el disparo no lo puede realizar porque lo incomodan el delantero de Córdoba, se acaba el peligro, el balón queda en las manos del arquero Poncho Méndez. Movidito el encuentro, empieza, movidito. Sí, un buen partido, ambos equipos saben que es un partido amistoso, que no hay que arriesgar de más, que no hay que tirar ningún golpe de más y están intentando hacer su fútbol, intentando encontrar esos espacios y esos movimientos entre línea, y está siendo un partido agradable de preparación para ambas escuadras, el Caballeros para el inicio de la tercera división y el Córdoba FC para el inicio de la liga y sus competiciones que vienen, que también es un club importante que hoy se ha convertido en desarrollo y semillero de muchachos con talento en la región. Se acomodó mucho el delantero, quería tirar, hizo como 20 pases de más y se le acabó el esférico, se lo robaron los ladrones. Ahora ya el esférico en posesión de Córdoba FC, el árbitro marca una infracción. Quiero agradecerle a todos los que nos están sintonizando a través de el Facebook oficial de los Caballeros de Córdoba. Gracias, ahorita vamos a empezar a saludar a todos los que nos están viendo. Pero bueno, gracias de verdad por estar con nosotros. Le invitamos a seguirnos en la temporada Grita México,
que estará arrancando la próxima semana domingo, día raro, y luego en aquella zona de Tantoyuca, oiga usted, vaya que sí está retirado de nuestra ciudad, por lo menos 10 horas de viaje, aunque bueno, el autobús a veces es un poquito más tranquilón. Yo creo que serán unas 12 que tendrán que trasladarse nuestros chamacos de los Caballeros de Córdoba. No omito decir que ellos al revés, cada 15 días estarán viajando, nosotros vamos solamente una vez, ellos estarán viajando cada semana bastantes horas para jugar sus encuentros, además de el Tantoyuca, que es uno de los más retirados de este sector, que es Veracruz-Puebla, en zona centro. También está los chamacos de Tamazunchale, allá en San Luis Potosí, otro cuadro nuevo que estará en el sector 3, en el que se convirtió el grupo donde participan los Caballeros de Córdoba, los Petroleros de Poza Rica, Papanes de Papantla, entre otros que estarán acompañándonos en esta travesía que se viene para estos encuentros y esta temporada 21-22, en la que desafortunadamente la pandemia todavía no nos deja tener público en los escenarios deportivos. Yadi Díaz, saludos, gracias por vernos. Cris Medel, gracias por estar con nosotros. Saludos al zurdo, dicen. Por allá están viendo al Orgullo de Paraje Nuevo. Oiga, siempre he dicho el Orgullo de Paraje Nuevo, pero ni agua tú, Poncho Méndez, ni agua. No, el papá no trae ni... Siempre ni los saludamos, pero nada, voy a tener que ir a la barbería a ver si me hacen la barba siquiera. Se viene un balón, se va el esférico, me parece, no, todavía estaba en movimiento, me parecía que había salido para un tiro de esquina, por allá lo pelea Poncho Méndez, iba a decir Poncho Méndez, el balón se va, el esférico lo intentan cambiar de banda para los Caballeros, ya la roba y la tiene este número 21 de Córdoba FC, quien la retrasa, mandan el balón a distancia, lo recupera precisamente el zurdo Hernández, de quien hablábamos, ya lo tiene Edgar Peña allá en la central, lo intenta pasar con Santiago Castillo, se pierde el esférico, todavía lo tiene Córdoba, hay un jugador en el césped, el árbitro marca ya y verifica la integridad del jugador. Saludos Felipe Marién, suerte equipo, gracias Cris Medel, saludos al zurdo y más banda que se está, Irana González, aplausos, gracias. Y más banda que se está conectando, gracias por compartirnos, gracias por ser parte de esta familia Caballeros de Córdoba. Y vaya, ni comenta el Orgullo de Paraje Nuevo, pero ni comenta, vaya. Está a sus anchas viendo el juego, siquiera dice que está en palcos, que él es accionista del cuadro. Es el segundo Caimán, nos está diciendo que no puede hablar. Ya se me fue la toma por estar aquí cotorreando. Córdoba FC intenta salir ya. El Caballeros lo ha apretado ya en muchas ocasiones, ahora no es la excepción, pero no hay a quien tocar el esférico y por ello la retrasan donde aparece Edgar Peña. Igual Edgar Peña busca pero no encuentra a alguien suelto, ya lo perdieron y vendrá precisamente esta jugada del Córdoba FC. Tratamos de llevarle las incidencias del encuentro lo más cercano posible. Bueno, realmente es que queremos también ver las jugadas completas y en algún momento están muy abiertas las tomas, es para que también se pueda estudiar qué es lo que pasa en estos encuentros. Los chamacos les gusta ver el parado de los equipos, el terminar de las jugadas. Tarde calurosa en el legendario estadio Licenciado Rafael Murillo Vidal, casa del Caballeros de Córdoba y de varios cuadros que han representado a nuestra ciudad en la tercera división profesional, ahora oficialmente la TDP. Se pelea el balón, veremos si el Córdoba FC lo logra recuperar para un centro, así lo hace, viene el balón, alguien lo cabecea, cae al césped de un jugador, viene el disparo que se va arriba de la puerta del taco. Señoras y señores, se vendrá el despeje de el cuadro de Córdoba. Estamos casi arañando los 20 minutos. Felipe dice que te hubiera invitado, te invito a Tantoyuca, Felipe. Yo sé que todos quieren ir a Tantoyuca. Nel, aquí todos me dicen que Nel. Vámonos a Tantoyuca. Tú sí vas, amigo. En tu representación. En mi representación. Gracias. Que transmitir Gracias, Poncho, por darme esa representatividad en Tantoyuca. Y en Tamazunchale también. Se va a ir contigo. Ah, ok, va a narrar conmigo. Y en Tamazunchale también me van a acompañar, ¿verdad? Si Dios nos presta vida, primero Dios, ahí estaremos. El balón viene largo para el cuadro cordobés. Veremos si llega el centro
lo tiene Caballeros, se da la vuelta, me parece que es el Mara a distancia, lo retrasa, alguien está entrando, el balón cae directo a la zona donde lo tiene el cancerbero color naranja del equipo Córdoba FC. Ahora, bueno, se barre el zurdo Hernández, acá para la cámara. Oiga, usted, voy a cobrar por sacar al zurdo Hernández. Bueno, aunque sea un corte ahí en la barbería, por favor. ¿En dónde está la barbería ubicada? Díganos, por favor. No, hasta Paraje Nuevo. No. Bueno, si voy a Tantoyuca, ¿qué más da que vaya yo a Paraje Nuevo a cortarme las barbas que no tengo? Aquí estamos cotorreando, señoras y señores, 20 minutos de este primer tiempo. Habrá 3 tiempos a jugarse entre el equipo Caballeros de Córdoba y su similar del Córdoba FC, quien el día de hoy presenta un cuadro de jugadores sub-15 y sub-17. Algo pasa por allá, el árbitro no marca nada, el balón se sigue peleando, lo tiene el Caballeros, ya lo recupera Córdoba FC e intentarán abrir nuevamente por esta banda. Esta jugada que le han buscado ya en 4 ocasiones, si no mal estoy, alguien que manda el centro, llega solo el jugador ante la defensa y lo tiene el Taco, quien distribuirá el balón. Le decía yo, ya en los minutos que se han ido en este encuentro, lo tiene el equipo Caballeros, quien en la salida ha estado un poco inseguro. Hay una falta, más bien un lleguecín de esos naturales en el fútbol, lo marca el árbitro en favor del equipo Caballeros de la TDP y ya va a ponerse en movimiento aquí en la cancha, bien cuidada, bastante bien cuidada por don Joel, la cancha del Murillo Vidal. A pesar de tanta agua, hermano. A pesar de, así es, que ahora al contrario, no le falta agua, le sobra, con estas lluvias torrenciales que han estado cayendo en la ciudad de los 30 Caballeros. El equipo Caballeros de Córdoba intenta el disparo, apenas a un costado de la portería de este cancerbero naranja. Ya diría saludos. Ana Martínez, excelente toma, gracias por estarnos viendo. Pues mira, gracias que nos valoran. Los que no nos valoran nunca son los equipos rivales, los que vienen de fuera de Córdoba. Esos, ¿cómo se enganchan con la transmisión? Cuando la transmisión nomás es de cotorreo, oiga usted. Pero bueno, aquí estamos tratando de llevar las incidencias. El día de hoy íbamos a transmitir a 3 cámaras, sin embargo, un detalle técnico no nos lo permitió. Para el juego ya, el balón viene a profundidad, todavía lo tiene el jugador de Córdoba. Y se falla esta clara de gol. Iba yo a gritar, pero esperé a que culminara. Sin hablar, señores. A punto de mostrarle las caras de todos, don hijo de no sé qué iban a decir. Hijo del gol, yo creo. Viene en tipo selección mexicana, ya el balón está en tiro de esquina, me parece, lo va a poner en movimiento Córdoba, se van al remate los grandotes del equipo Caballeros, se ve el azul, la talla, obviamente hay algunos bastante elevados en altura, viene el balón, se prepara Caballeros. ¿De qué se trata esto? Fue en corto, ahora viene el centro, quien la cabecea, quien la recentra es la defensa. Casi la incrustan en propia portería, el arquero la tiene e intentará salir rápido, no obstante no tiene cuadro arriba y prefiere salir tocando por su costado derecho. Córdoba FC ahora busca salir, ya Caballeros le ha cerrado el paso, se juega en media cancha el balón, van a intentar esta de balón largo hacia la profundidad, donde ha estado llegando este chamaco, viene el centro, primero la defensa, ya se lanzaba para rematar el delantero del Córdoba FC, sin embargo, ahora es Córdoba quien quiere darse la vuelta y salir jugando. Allá Edgar Peña viene jugando con el balón, alguien que lo apoye, ya aparece el zurdo Hernández, quien nuevamente lanza el esférico allá con Edgar Peña, cambia totalmente de movimiento para donde entra un jugador de Córdoba. Se viene el centro, señoras y señores, que van a hacer bien el disparo directo, nada lo tapa la defensa, todavía lo tiene el equipo amarillo, no quiere peligro, no quiere nada. El Córdoba FC, este número 4, manda el esférico a donde sea para evitar que siguiera cayendo el esférico en la portería del cuadro de negro con franjas azules, el Córdoba FC, que el día de hoy hace los honores al equipo Caballeros de Córdoba. Por allá lo tiene el Mara, retrasa el esférico para donde aparecía Edgar Peña, todavía el balón, alguien lo tiene, ¿qué pasa? Frente a la portería, se queda viendo el balón
el arquero lo toma y ya despeja, no obstante ahí ya es el cuadro amarillo quien lo recupera, ha tenido mayor dominio de balón, el mayor tiempo de posesión, el cuadro de los caballeros, pero de nada ha servido cuando el esférico no ha besado las piolas y no ha caído su majestad del gol, eso que todos gritamos y que todos queremos que caiga, siempre el disparo, allá atrás todavía, y bueno, nuevamente un disparo, le quiero decir que a donde caiga, porque no iba con dirección, se acaba el peligro, hay un jugador en el césped. Gracias a todos por estarnos comentando, 25 minutos de este primer tiempo, serán 3 en este partido de preparación, ya habrá también un cambio por parte del cuadro cordobés. Gracias, a ver, saluditos, gracias a quien más nos está viendo. Fabi Cervantes, vamos caballeros, saludos a Zurdo número 14, en el apoyo a su familia de Paraje, Fortín y Córdoba. Oiga, esa familia es muy extensa. O el abuelo o el papá no tenía tele, algo pasó que hay mucha familia por toda la regada. No es cierto, saludos a la familia, qué bueno que sea extensa la familia y que nos estén viendo. Peter Tacla, saluditos, gracias por vernos, por estar con nosotros siempre, cuate de toda la vida, el Peter Tacla. Saludos a Carlos García, que me parece está en Faraones de Texcoco. Éxito a todos los chamacos que han pisado el Murillo Vidal y que han sido parte de esta historia, de estos equipos que siguen en este lugar, que estarán 100 años, según lo planteó, lo proyectó alguna vez el profesor Pérez Campos, y que hoy su familia, la profesora Rosa María Montes y sus hijos Linda Pérez y Rafael Pérez Montes, son quienes están responsables de que siga el fútbol, el balompié en esta tierra bonita con olor a café y a fútbol que es Córdoba, ya en 2 ocasiones campeones de la tercera división profesional. Gracias a todos, gracias por los corazones. Acabando este tiempo, vamos a descansar, regresaremos con el segundo tiempo, de la misma forma al acabar el segundo para el tercero. Les recuerdo que, bueno, aunque buscamos ver el marcador, siempre es otra cuestión lo que se está observando en estos encuentros, la táctica, cómo terminan las jugadas, si se terminan o no, los movimientos de algunos de los jugadores en específico, los lugares que se están peleando todavía en el cuadro titular del equipo Caballeros de Córdoba, que como hoy mismo lo decía el profesor René Olmos, todavía todos los jugadores que están en el roster todavía tienen la oportunidad de ser titulares. Claro que hay quienes han destacado más, pero eso no implica que ya tengan un lugar seguro. Se juega y se juega bonito al fútbol, pero necesitan apretar más tuercas porque la temporada de verdad que estará bastante buena. Ya amainó el calor con las nubes, sin embargo, sabroso el famosísimo calorcito que se vive en Córdoba y en la zona centro del estado de Veracruz. El bochorno, se dice, en los hogares está fuerte el bochorno. Aquí también se siente la humedad que brota y bueno, bastante bonito. Suponemos que más tarde habrá una lluvia intensa. Por allá el Zurdo Hernández realiza el saque de manos. Lo pelean en los últimos minutos este equipo de amarillo y azul, el equipo de los Caballeros de Córdoba. Cambian totalmente el esférico allá atrás donde aparece uno de los defensas del cuadro cordobés. Todavía no tenemos los nombres exactos y sobre todo los apodos, oiga usted, porque luego decimos su nombre y no saben ni quién era. En la familia tenemos que decir el apodo para que lo conozcan. Por allá Córdoba intentaba ir por el esférico, se pierde. Habrá saque de manos para el cuadro amarillo y azul, quien ya lo tiene en posesión, y se viene el saque de manos para nuestros chamacos de la Liga TDP, los Caballeros de Córdoba. Agradecer a todos los que de una u otra forma nos han deseado éxito para esta nueva temporada. Estamos atentos de lo que pueda ocurrir. Por allá el balón lo tiene Edgar Peña, quien juega a su costado, se apoya atrás con Poncho Méndez. Poncho Méndez abre el esférico para salir jugando, nuevamente lo tiene en su poder por allá por el centro. Edgar Peña lo manda hacia su costado derecho, no obstante ya lo recupera el cuadro de Córdoba FC, quien le da la vuelta e intenta salir jugando. Córdoba le aprieta y ya tiene nuevamente el esférico, se da la vuelta a Edgar Peña, lo recupera el equipo amarillo y azul, manda un pase largo por aquel costado que intercepta la defensa del Córdoba FC. Sale jugando este cuadro de negro con franjas azules tradicional, este uniforme, así como el blanco, que con franjas azules también que acostumbran. Allá el árbitro marca una infracción al reglamento, habrá
balón para el equipo Córdoba FC. Gracias a todos los que nos están sintonizando. En cualquier momento el árbitro silbará para dar por finalizado este primer tiempo de 3 que tendrá el equipo Córdoba FC y los Caballeros de Córdoba. Aquí muy errado el pase, no entendimos qué quería hacer el jugador, buscaba a este número 24 de Córdoba FC, no lo encuentra y se viene este saque de manos nuevamente por el zurdo Hernández, que ha estado apareciendo mucho a cuadro, diga usted. Allá Edgar Peña se lo regresa al zurdo, el zurdo probablemente irá más atrás, los aprietan los chamacos del Córdoba FC, lo tiene Edgar Peña, va hacia el centro, el balón atrás, lo juega Córdoba ya en estos últimos instantes. Córdoba Caballeros lo está jugando para no perderlo y no entrar en detalles o con peligro en este primer tiempo de estos 3 periodos que se estarán teniendo en el juego de preparación entre los Córdobas, el Caballeros de Córdoba y el Córdoba FC. Por allá el arquero, el Taco, iba por el balón, prefiere no arriesgarlo, se juega por un lado y por el otro. El árbitro dice que se ha terminado el encuentro. Gracias por vernos, gracias por estar con nosotros. Regresamos en un instante para este segundo tiempo del encuentro. Son tres periodos de 30 minutos entre el Caballeros de Córdoba de la tercera división profesional y el equipo Córdoba FC. Regresamos en un instante. Señoras y señores, ya regresamos a este segundo tiempo de 3, como le he comentado, que estará utilizando el equipo Caballeros de Córdoba y Córdoba FC para ver el accionar de los chamacos. Estamos ya de vuelta en las redes sociales del equipo de los Caballeros de Córdoba. El primer balón era largo para intentar sorprender a este arquero de Córdoba FC, quien no tiene tiempo y pondrá en movimiento el esférico. Gracias a quienes nuevamente se estarán conectando. Les recuerdo que siguen cerrados los estadios, por lo menos aquí en la zona centro del estado de Veracruz, para el acceso al público debido a la pandemia COVID-19, SARS-CoV-2, COVID-19. El balón hasta la zona donde aparece el arquero de Córdoba. Hay un balón que no quiere arriesgar el cuadro amarillo y azul de los Caballeros y se pondrá en movimiento por parte del Córdoba FC en un saque de manos. Allá lo realizan los chamacos que hoy enfrentan a nuestro equipo de los Caballeros. El despeje del arquero cordobés, 3/4 de cancha. Quien lo baja lo tiene por allá. Córdoba intenta hacer una jugada, veremos si logra darse la vuelta al chamaco. Ya lo hizo, se viene el tiro, cambio de juego totalmente. Veremos si ahora sí viene el centro. Alguien que quiera cerrar la pinza, el balón viaja, quien lo cabecea, alguien lo tiene, la defensa atenta ya lo saca e intentará salir jugando. El balón allá donde lo pelea Poncho Méndez, también alguien de la media del conjunto Córdoba FC, quien ahora lo controla e intenta jugar el balón. No sabemos si hay cambios, bueno, está un poco, sí hubo algunos cambios en ambas escuadras. Ya lo tiene el conjunto de amarillo y azul, quien lo mueve por todo el campo para intentar avanzar por la banda izquierda en relación a su ataque. Allá lo tiene el Caballeros de Córdoba, se barre el jugador del Córdoba FC, vendrá el saque de manos para el conjunto de los Caballeros de Córdoba. Se acomodan los jugadores atacantes y defensores para esto que podría ser un balón en corto y de ahí un centro, esperando ya algunos de los delanteros de Córdoba. Medio extraño ese saque de manos, se viene el balón viajando, alguien lo cabecea, lo tiene ahora el arquero del equipo Córdoba FC. Por allá lo bajan, lo tiene Poncho Méndez, manda hacia la zona del medio campo, abren el esférico largo donde seguramente lo tendrá y así es el arquero del conjunto Córdoba FC. Poncho Méndez, muy buenas tardes, ¿dónde andas? El analista deportivo, político y de espectáculos, Poncho Méndez. El parado de los equipos, Poncho Méndez, ¿cómo lo vemos? Nuevamente sigue, no ha habido cambios. Siguen igual, el parado exactamente el mismo. El equipo Caballeros de Córdoba hizo por ahí un par de modificaciones, intentando todavía encontrarle cuadratura al círculo del profesor René Olmos.
no termina de convencerle algo al 100% de su equipo base y como lo hemos venido platicando en los últimos 2 partidos, todavía por ahí hay un par de posiciones que no terminan de convencer al profesor René y sigue haciendo intentos y prácticas para ver qué es lo que le convence de cara al inicio de temporada el próximo domingo a las 3 de la tarde, aquí cerquita, en Tantoyuca. Aquí tras Lomita, oiga usted, el balón por allá intenta hacer algo el cuadro de negro, el chamaco se da la vuelta, intenta disparar, no se lo permite la defensa, ya lo recupera Caballeros, se sigue peleando fuerte el esférico, veremos si lo logra salvar el conjunto de los Caballeros, así lo hace y empiezan a salir tocando, lo pierde y es Córdoba FC quien intentará mandar el balón, se acaba el terreno de juego, habrá saque de manos, ya lo realiza el equipo Caballeros de Córdoba. Regresó el solecito bastante sabroso y bueno aquí en la cancha del Murillo Vidal, donde si usted estuviera en el césped, de verdad que se estaría usted cocinando porque es bastante el esfuerzo físico que realizan estos chamacos de ambos cuadros. Muy jóvenes los del Córdoba FC, si no mal estoy son sub 15 y 17 nos decían, ahora controla el balón este chamaco, intentaba pasarlo, Poncho Méndez mete la pierna fuerte y ya lo manda a esta zona donde aparecía el Mara, sin embargo el balón se le escapa y regala este saque de manos para el conjunto de Córdoba FC, este número 23 viene a realizar el saque, encuentra a este chamaco con el cabello en plata me parece, lo juega el conjunto del Córdoba FC, Caballeros aprieta y por eso es que no se ha bajado el esférico, allá cabezazo, se mueve, pero nuevamente la posesión del esférico es para los chamacos del Córdoba FC, nuevamente este número 23 lanza el saque de manos, atenta a la defensa, no dejan que se voltee, regalan otro saque de manos, se sigue acercando el cuadro del Córdoba FC, por allá vemos a quien los dirige, siempre con la intensidad del fútbol, oiga usted, ahora pierde el balón el Córdoba FC y los Caballeros lo alargan un poquito, veremos si llegan, se da la vuelta el jugador cordobés, cambia totalmente de juego, antes la defensa estaba buena, la recupera el equipo de Córdoba, Caballeros, lo manda en pase a profundidad, la defensa lo tenía, ahora nuevamente abren por el costado de la izquierda en relación al ataque de los Caballeros, viene el disparo que va arriba de la portería, se termina la jugada que fue lo importante, aunque bueno se esperaba que hubiera alguna otra situación, ya calientan 3 jugadores del cuadro Caballeros de Córdoba, a la distancia Poncho Méndez, no sé si alcances a distinguir quiénes son, porque estoy bien cegueta si no alcanzo a ver a los chamacos que se encuentran calentando, mientras se viene el despeje por parte de los jugadores del Córdoba FC, hay un cambio de tachos para un jugador del conjunto Córdoba FC, el número 4, mientras el arquero toca en cortito e intenta salir por su costado derecho, allá lo tiene Córdoba, ya lo recupera, era el Mara quien tenía el balón, se viene el centro, lo tiene el Mara todavía, ¿qué va a hacer? La filtra, allá alguien la pisaba, viene el disparo, muy fácil a las manos del arquero del Córdoba FC, quien pide calma a sus jugadores que se acomoden para intentar salir tocando en este segundo tiempo de 3 que nos ha marcado los cuerpos técnicos para poder visorear, administrar lo futbolístico que se tiene en las escuadras. Se viene un cambio, Vicente Riaño va a ingresar al encuentro, vamos mencionando a los que ya vamos ubicando, aunque hay varios que todavía no los conocemos más que por su apodo, y de todas maneras, aunque sepamos su nombre, vamos a decir su apodo, porque luego Poncho Méndez, no sabemos ni de quién se trata el que está jugando si decimos su nombre, Poncho Méndez. Sí, a veces ni en su casa los reconocen con el nombre, están acostumbrados al apodo y bueno, nosotros también no debería ser así, deberíamos conocer el nombre de todos, pero
nos iremos habituando, ¿no? Y de mientras, pues ya los vamos ubicando un poquito ahí por el tema del apodo. Y esperamos antes de que termine la temporada ya conocerlos a los 32, 33 fichados Algo así que hay para competir en este torneo. Bien, pues hay las palabras del analista político, deportivo y de sociales, Poncho Méndez. Sociales. Él me pasa los chismes de la farándula, imagínese usted, para pasarlos en la polaca. Vea usted, ahí donde lo ve, chinga, ya revelé quién es mi fuente de los chismes, y es Poncho Méndez, no es cierto. Ahí está el balón, lo tiene el Córdoba FC para un tiro. Veremos si hay barrera. El arquero cordobés manda, me parece que a 2 personas a la barrera. Y hay peligro en favor del cuadro negro con franjas azules. El Córdoba FC quiere mandar este balón. Hay 2 efectivamente en la barrera. Y se viene el balón, viaja a la zona de la portería. No se entendieron en la jugada los chamacos del Córdoba FC. Y ahora el Caballeros lanza el esférico a medio campo. Ya lo tiene por allá, me parece que el equipo del Córdoba FC lo recupera Caballeros y se viene jugada de peligro, cambian totalmente el juego. Vamos a ver si entra este chamaco de Córdoba, todavía tiene el esférico, viene el centro, ¿a quién lo tiene? El disparo, todavía el balón a la deriva, alguien que la meta, nadie la tiene. Córdoba va a recentrar, se revuelve la defensa y la saca a medio campo, donde ya la tiene el conjunto amarillo y azul, que ha estado atacando cuando puede, cuando se lo ha permitido el conjunto del Córdoba FC. Gracias a quienes nos están sintonizando. El árbitro ya marcó una falta y será balón que ponga en movimiento el cuadro de los Caballeros de Córdoba. Gracias a todos que nos están sintonizando. Gracias por sus mensajes. En un instante más los vamos a comentar. Se toca en cortito el balón. Allá lo tiene Poncho Méndez, de los conocidos de la afición. En su 4ª temporada, si no mal estoy, pisando la 3ª división profesional aquí en Córdoba con los precisamente cuadros de Córdoba FC cuando estuvo en su etapa de la 3ª división, con el equipo Cafetaleros de Córdoba, con el equipo Colegio Once México y ahora con el Caballeros de Córdoba. 5ª temporada, en una estuvo como menor de menores o algo así. Y bueno, algunas caras ya conocidas, otras nuevas. Todos suman, todos tienen la oportunidad, algunos se la han buscado y aquí continúan, otros buscando también abrirse horizonte en la liga profesional, la 3ª división profesional. Allá el cuadro Córdoba FC no quiere mucho y manda el balón para saque de manos en esta tarde, que le decía yo, bastante calurosa. Son las 4 de la tarde con 57 minutos. Por momentos se nubla, por momentos está el señor Sol a todo su esplendor sobre la cancha, y eso hace también, hay que decirlo así, que mermen las facultades físicas de los chamacos y se vuelva por momentos, por algunos lapsos, lento este partido. Allá lo tiene Córdoba Caballeros, lo iban a filtrar, lo recupera la defensa. ¿Quién tiene el esférico? Allá lo pelea el cuadro del Córdoba FC, ya lo tiene. Cambian hacia su costado derecho en relación a su ataque. Vendrá el esférico por el centro. Lo mueven por todos lados, intentan salir del agobio que les da el Caballeros cuando intentan salir. Ahora lo tiene este número 23 que viaja con el balón. Se quiere meter hasta la zona de del área de los Caballeros. Me parecía que era una jugada de cuerpo. El árbitro aprecia que hubo falta y se viene un tiro en favor del cuadro Córdoba FC. Gracias a quienes nos mandan saluditos, gracias a quienes nos piden cómo van. 0-0 en el primer tiempo. Es que son 3 tiempos distintos, así son los juegos de preparación. En el primer tiempo acabaron 0-0, en este segundo tiempo 0-0, y bueno, vendrá un tercer tiempo donde los profesores encargados de cada escuadra mandan a distintos cuadros o bien planteamientos que en forma hipotética podrían sucederse en los encuentros en general. Por allá se viene el tiro que tiene a su favor el cuadro del Córdoba FC, este número 4,
que ya intentó en una ocasión ir directo a la puerta y no le sale o no le entendieron. Ahora se viene el tiro, quién se mueve, quién remata, quién defiende. Ahora el balón sí viaja, viene directo a las manos del arquero. Le decía yo, ya lo había intentado en una ocasión. Nuevamente trata de sorprender a nuestro arquero del Caballeros de Córdoba. No lo hace, está atento. Ahora el cancerbero intenta salir por la banda de la izquierda. 3/4 de cancha, mandó el balón. Córdoba lo tiene en zona de peligro. Veremos si llega Vicente Riaño. Antes el arquero de Córdoba FC enfría el balón, espera a que alguien se le bote, ya lo tiene y toca el esférico. Se lo regresan al arquero que viste de naranja. Ahora abre por su costado de la izquierda. Sale tocando Córdoba FC, se da la vuelta. Este chamaco número 7 manda a la zona donde la defensa de Córdoba Caballeros lo defiende. Edgar Peña se da la vuelta con el balón y va a intentar repartir el esférico a alguien que esté libre. Regresa con la defensa y este chamaco se da la vuelta para mandar el esférico hacia esta zona en la que se atraviesa el número 23 del equipo Córdoba FC y se viene este saque de manos para el conjunto de los Caballeros de Córdoba. Estamos arribando a la mitad de este segundo tiempo pactado de 3, al minuto 15 de este segundo tiempo en este juego de preparación. El marcador igual sigue 0-0, mientras esperamos se venga el tiro de esquina por parte del equipo Caballeros de Córdoba. Allá en el centro le voy a pasar la toma de cómo están formados los chamacos esperando el balón. Muy seguramente vendrá un centro. Defienden casi todos los del Córdoba. Se viene el balón, el centro llegaba donde aparecía Poncho Méndez. Antes la defensa todavía lo tiene Edgar Peña. Veremos si tira, si reparte el balón. Se quita un jugador. El árbitro dice que hay falta. Hay un jugador en el césped que ya se está incorporando y con ello se acaba el peligro en favor del cuadro Caballeros de Córdoba. Lo pone en movimiento al esférico el conjunto de Córdoba FC, quien el día de hoy viste, como ya lo habíamos dicho en el primer tiempo, de un tono oscuro negro con franjas azul marino en el pecho, mientras que los chamacos de Caballeros de Córdoba en el uniforme que han estado utilizando para los encuentros, esta playera amarilla con mangas azules, short azul y medias blancas. Avanza Córdoba, el balón se va apenas a un costado. Tenían el balón para meter el primero los chamacos del Córdoba FC, pero se acaba la oportunidad. Un balón sencillo y bueno, se viene otro cambio para el cuadro de los Caballeros de Córdoba. Ingresa por allá Jesser Flores y sale Bertani, si no mal estoy, Paolo Bertani. Bien, Bertani, que es quien abandona el terreno de juego. Nuevamente tenemos ahora el esférico para ponerlo en movimiento para la causa del cuadro cordobés. Este portero que busca a los jugadores que estén en buena posición. El balón se viene hasta 3/4 de cancha. Por allá lo va a recepcionar de cabezazo alguien del Córdoba FC. Ahora lo tiene y lo reparte. Manda a profundidad por la zona de la izquierda en relación a su ataque. Llega primero la defensa de Córdoba. Ya lo saca en toque, asegurándolo para no tener peligro y armar la jugada desde abajo. En esta tarde calurosa en el estadio Licenciado Rafael Murillo Vidal, en el que no se han hecho daño con gol los conjuntos cordobeses el día de hoy. El balón viaja por ahí, alguien lo tiene, se lo sueltan a alguien, el árbitro dice que hay una falta y se vendrá un tiro en favor de los Caballeros de Córdoba. Hay peligro en favor de este cuadro de nosotros, los Caballeros de Córdoba. Gracias a quienes nos están viendo a través de nuestras redes sociales. Yadi Díaz, gracias. Andrés GR, María Allende, gracias. Y a toda la banda que nos está viendo. Ileana González, muy bien. Emiliano Orozco, dicen. Vamos, Caballeros. Ileana González, vamos, Córdoba FC. Y más banda que nos está sintonizando. Se viene un tiro. Ahí aprecia usted la portería. También a los jugadores que están defendiendo y atacando. Veremos qué pasa por la mente
de Edgar Peña, quien está cerca del esférico. Se acomoda para un disparo, aunque podría venir una jugada de esas de pizarrón. Hay 4 en la barrera, 5 mandan a la barrera. Ya Edgar Peña se perfila para realizar 5 jugadores. Algo pasa, viene el balón, se pasa Edgar Peña, alguien lo tira y el arquero a 2 manos manda el esférico a tiro de esquina. Iba para adentro ese balón, sin embargo, bien atento el portero de el equipo Córdoba FC. Ahora se viene este tiro de esquina en favor de nuestros chamacos del equipo de la Liga TDP de la tercera división profesional, los Caballeros de Córdoba. El esférico ahí va a viajar en tiro de esquina, se mueven todos, quien la centra, quien la cabecea, se queda a la deriva, en la línea salva uno de los defensas del Córdoba FC, todavía lo puede recuperar Córdoba, se escurre el balón por línea de meta, habrá saque del cancerbero del Córdoba FC en este segundo tiempo de 3 que habrá, señoras y señores, partido de preparación para ambas escuadras, el equipo del Córdoba FC y el cuadro de los Caballeros de Córdoba. El árbitro marca una falta en favor del Córdoba FC, pondrá en movimiento el esférico el equipo de negro que hoy nos visita aquí en el estadio Licenciado Rafael Murillo Vidal. Por momentos le decía yo lento el encuentro también, como ya está usted viendo las jugadas, ya estamos en el minuto 20, en 10 minutos estará culminando también el segundo tiempo y con ello nos iremos a un descanso para venir al tercer tiempo que nos marcará el árbitro. Allá el esférico llega hasta la zona donde el arquero de Córdoba no tiene prisa y visualiza, esperaba que alguien llegara, pero nadie le llega, opta por levantar el esférico y ahora manda pase largo allá por la zona donde aparece este jugador de Córdoba que la rescata para que no haya saque de manos, la pelea el Córdoba FC y se va el balón para un saque de manos por parte de nuestros chamacos del equipo amarillo y azul. Lo tiene Edgar Peña, avanza el esférico, lo buscaba Vicente Riaño, antes la defensa, lo tiene todavía Córdoba por la zona centro del campo, pelea el balón, viene a profundidad, ¿quién llega? El chamaco intentaba chocarla, no logra hacer contacto, el balón lo tiene el portero de Córdoba FC, quien sale jugando a su costado, ya la pierde el cuadro, esta selección de chamacos sub-15 y sub-17 del conjunto Córdoba FC. Hay un tiro que no lleva nada, la tiene el arquero de Córdoba FC, quien venía rápido, pero se espera que se acomoden sus compañeros. Ya realiza el saque. Por allá Poncho Méndez intenta no dejar dar la vuelta a los jugadores, la recupera Córdoba y va a jugar con los pies de Edgar Peña. Edgar Peña lo manda a su costado izquierdo, buscaba a uno de los jugadores del equipo de los Caballeros. El balón lo sigue teniendo en posesión el cuadro de Córdoba, quien va a cambiar seguramente y así lo hace de banda para tener mayor movilidad. El balón intentaba pasar, se atraviesa este número 14 de la defensa del cuadro Córdoba FC y se viene el saque de manos para nuestros chamacos de los Caballeros. Intentan jugar nuevamente con Edgar Peña, a quien le han cedido el balón y la responsabilidad de distribuir el esférico. Se pierde, ya lo tiene este número 2 de los chamacos del Córdoba FC. Le intentan dar la vuelta, ahora con este jugador número 14 tiene el balón. La intenta filtrar, pero antes Poncho Méndez ya la tiene, se revuelve, se la pelean, se la quitan, se le caen los ladrones, la tiene este número 14, va a entrar a la portería y en la última jugada no aguanta el cuerpo que le meten, se va el balón y lo tiene el arquero del cuadro Caballeros de Córdoba, quien visualiza por dónde intentar salir, por dónde intentar descongestionar el campo. Allá Córdoba triangula, mueve el balón para no perderlo y poder avanzar un poco más, ya que a la hora del ataque el Córdoba FC ha echado a sus huestes atrás, no quieren tener ningún peligro, querían recuperarla, no lo logra el jugador del Córdoba FC y será esférico para nuestros chamacos de los Caballeros
los caballeros que visten de amarillo, usanza tradicional en uniforme de este cuadro, ahora no se logra recuperar. Aquí, hasta acá viene a hacer labor, por allá empujan a Vicente, este chamaco número 4, ya lo tenía en el césped y le da su empujoncito, el árbitro no lo aprecia y solamente se marca este saque de manos para los caballeros de Córdoba. Este chamaco Alessio realiza el saque de manos, nuevamente lo pelea Córdoba FC y lo manda para saque de banda. Allá lo tiene Córdoba, viene el centro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién cierra? El defensa ya en la línea, manda a donde sea el esférico. Habrá nuevamente saque de manos para el conjunto del Caballeros de Córdoba en este segundo tiempo. Señoras y señores, en el estadio Licenciado Rafael Murillo Vidal viene el centro, el balón a la zona donde aparecía alguien que podía meterla, la prolongan, se juega por el costado de la izquierda en relación al ataque de Córdoba. Se va a venir el centro, quien la mete todavía, el esférico en zona de peligro, alguien para rematar, primero la defensa, el balón en tiro, la defensa se atraviesa nuevamente y ahora intentará salir a sorpresa el cuadro del Córdoba FC, aunque ya se retrasó el esférico y ya regresó el conjunto de amarillo y azul, nuestros caballeros, quienes intentan otra vez este balón a profundidad, se pierde, vamos a ver si llega el balón, y ya ahí aparece el gol, su majestad, el gol en un descuido que tenía Córdoba FC. Le cuento, había ya una jugada en la que podían haber salido para agarrar mal parados al conjunto de Caballeros de Córdoba, la pierden 2-3 toques de esos que anhelan los entrenadores se pueda llevar a cabo, y culmina en el esférico besando las piolas, el gol, ya su majestad el gol esta tarde en el Murillo Vidal en este segundo tiempo en que están jugando los chamacos del Córdoba FC y los Caballeros de Córdoba. Nuevamente intentan un tiro para sorprender al arquero de el Caballeros. No es así, señoras y señores. Hay tiro de esquina en favor del cuadro visitante, y le cuento que ahora al revés de como estábamos jugando, del intenso calor, se está soltando una lluvia bonita que va a refrescar seguramente, pero también, bueno, pues va a obstaculizar el trabajo de hacer fútbol. Se viene este tiro de esquina, este centro por parte de el equipo Córdoba FC, pasadito, bastante pasadito, alguien recentra, la defensa en pies de Poncho Méndez, y dice el árbitro que se acabó, señoras y señores, se acabó este segundo tiempo. Regresamos en un instante para ver el accionar del equipo Caballeros de Córdoba y el conjunto Córdoba FC. Acaba este segundo tiempo en favor del cuadro Caballeros de Córdoba, 1-0. En el primer tiempo 0-0, en este segundo 1-0 en favor de Caballeros de Córdoba. Y le comento los marcadores porque le decía yo, son cuadros distintos, planteamientos distintos. Y bueno, cerramos con esta toma donde están el cuadro de los Caballeros en la reunión que siempre hay para dictaminar qué es lo que ocurrió, qué fue lo que pasó, si hubo algún error que se pueda mejorar, o bien las cosas hay que trabajarlas y trabajarlas bien. Regresamos en un instante para el tercer tiempo de este juego, Caballeros de Córdoba de la Liga TDP contra Córdoba FC. Señores y señores, ya regresamos a este encuentro en su tercer tiempo, iba a decir tercer tiempo extra tú, ¿en qué estoy pensando? El balón por allá lo mueve el equipo de los Caballeros de Córdoba, lo peleaba este chamaco que no tiene cabello por azares del destino, por esos rituales hermosos del fútbol, las novatadas que se siguen dando. Hay quienes hacen el corte del cabello de los jugadores ya cuando empieza la temporada, pero bueno, dicen quienes saben de eso que se ponen en desventaja, puesto que el equipo contrario sabe quiénes son los debutantes. Por acá el equipo Córdoba FC intenta salir con balón controlado en este tercer tiempo, lo mueven en el césped de el Murillo Vidal, que ya se bañó con una lluvia pequeña pero intensa, corta en tiempo pero intensa en líquido. El balón por allá en centro que podía poner en peligro la cabaña del equipo Caballeros de Córdoba. Se va el esférico y habrá, me parece, un tiro de esquina
para el conjunto del Córdoba FC. Les dejamos ahí la toma para que vea usted qué es lo que está pasando ahí. Gracias a quienes están conectando, gracias a quienes están viéndonos. Esperamos que se llegue a buen puerto con este encuentro en el que están jugando los Caballeros de Córdoba y el Córdoba FC. Los escuchamos un poco distintos, pero nos estamos escuchando bien y perfecto. El balón viene en tiro de esquina, viaja, allá llega, alguien lo quiere rematar, se pasa el jugador de Córdoba FC, todavía alguien lo quiere recentrar. ¿Quién lo va a recuperar? Ya lo tiene allá Bertani se da la vuelta, se quita uno de los jugadores, intenta mandarlo, lo tiene allá donde aparecía este chamaco de Córdoba, quien la retrasa con jugada de seguridad. Y está moviendo el esférico el cuadro de los Caballeros de Córdoba. Y se escuchan los gritos, oiga usted, de la banca del Córdoba FC, mientras que el cuadro de los Caballeros ha estado más tranquila la zona técnica que dirige el profesor René Olmos Mendoza, acompañado de su auxiliar Vicente Riaño, además de su auxiliar José Arturo Illescas y el entrenador de porteros, el entrenador físico, todos con la intención de dar lo mejor de sí en esta temporada que inicia la próxima semana. Les recordamos que próximo domingo a las 3 de la tarde, el domingo 12 de septiembre a las 3 de la tarde en Tantoyuca arranca la temporada del equipo Caballeros de Córdoba. Se viene un saque de manos, antes un cambio que manda el equipo de los Caballeros. Entra, si no mal estoy, no alcanzo a ver, me parece que el famoso Poza Rica, y sale Alessio, es quien abandona el terreno de juego. Acá se pone en movimiento el balón, me parece que tiene Sebastián Fuentes el esférico, lo intentaba tocar para Bertani lo había perdido, nuevamente lo tiene Sebastián Fuentes, lo retrasa donde aparece este chamaco de Córdoba, cambio de jugada totalmente, veremos si la logra tener, ahí la alcanzaba, cerraban dos de los delanteros de Córdoba, no obstante el balón se pierde y vendrá saque de portería para el conjunto del Córdoba FC. Gracias a quienes nos siguen sintonizando. Gracias a todos por ser parte de esta historia que vamos a escribir. Hagamos historia, el grito de guerra de los Caballeros de Córdoba para este año, y esa es la intención, eso es lo que se busca en el campo de juego a partir de que ruede el balón en la Liga TDP el próximo domingo 12 de septiembre desde la cancha de el equipo Tantoyuca FC, equipo cenicienta y nuevo que va a estar debutando contra los Caballeros de Córdoba. Córdoba le hará los honores allá el 12 de diciembre en Tantoyuca, Veracruz, a las 3 de la tarde. Y bueno, si Dios nos presta vida y estamos convocados, les estaremos llevando las incidencias del encuentro en el que debutará el equipo Caballeros de Córdoba en esta temporada. Por allá el esférico viajaba, lo tiene el arquero y ya va a despejar, sale tocando por la banda de la derecha. Pierden el balón, me parece, ya lo recupera Córdoba. Caballeros lo tiene en este momento Córdoba FC y ha sido un trabalenguas decir Córdoba FC y Córdoba Caballeros, pero ahora el equipo de amarillo, el equipo de los Caballeros busca este balón a profundidad, veremos si llega ese chamaco, ya lo tiene, se viene el centro, ¿a quién? ¿Qué es lo que va a hacer? Retrasadito, todavía se tiene el disparo y se va a un costado el esférico. Alguien la desvía, hay tiro de esquina, dice el árbitro central. Está llegando Córdoba en este tercer tiempo. En el primero, para quienes preguntan los marcadores, se cerró 0-0. En el segundo, 1-0 a favor del equipo Caballeros de Córdoba. Y en este tercer tiempo, vamos 0-0 en este tiro de esquina que tendrá el equipo de el Córdoba FC, que bueno, no nos da el tiro para ver el famoso tiro de esquina. Ahí está, tiro de la cámara para el tiro de esquina, valga la redundancia. Allá la acomoda este chamaco del equipo. Viene el centro por parte de los Caballeros. ¿Quién la remata? Alguien la prolongaba. Todavía la tiene el equipo de amarillo, el equipo de los Caballeros. Se viene el centro. ¿Quién la remata? Antes la defensa, todavía la pelea el cuadro de la Liga TDP, el cuadro de los Caballeros. ¿Quién la baja? ¿Quién la tiene? Córdoba Caballeros es quien la está moviendo. Va a mandar un centro o algo este chamaco Poza Rica.
la filtra donde aparecía alguien del conjunto amarillo, la pierde y la recupera por allá Yeser Flores, la toca y se tiene nuevamente en zona de peligro en favor del equipo de los Caballeros, quien ha estado moviendo el balón más en este tercer tiempo. Cambian totalmente de juego, no alcanza a llegar Bertani, todavía la tiene el equipo de los Caballeros, quien a través de Sebastián Fuentes filtra el balón. Ante la defensa habrá saque de manos para nuestros Caballeros de Córdoba. Y el comentarista se fue y toda la banda se fue y me dejaron solo en este momento, en esta transmisión, pero bueno, no alcanzamos a ver el saque de manos. ¿Quién lo va a realizar? Nuevamente Sebastián Fuentes, me parece, ya pone en movimiento el esférico, lo tiene para un centro, lo mandaba, le apretó la defensa, todavía lo tenía el Caballeros, allá el chamaco Poza Rica la filtra, alguien la tenía, se atrevió al ataque. Es momento de retrasar, quiere salir Córdoba FC jugando, van a cambiar totalmente el juego a esta zona que habían intentado jugar desde el primer tiempo. Lo recupera el Caballeros, este cuadro de amarillo y azul que haya sufrido varios cambios, y de hecho se preparan ya bastantes cambios. Yo creo que va a cambiar todo el cuadro el profesor René Mendoza para darle fútbol a todos. Se va a filtrar el balón, lo tiene por allá Bertani la suelta por su costado de la derecha, viene el disparo apenas arriba de la cabaña de Córdoba FC. Se atrevió el conjunto de amarillo para realizar este disparo, se va arriba, alguien la desvía, viene tiro de esquina en favor del conjunto de los Caballeros de Córdoba en esta tarde, ya no sé si lluviosa o calurosa, pero nublada, ya en el minuto 8 de este tercer tiempo. No tienen balón, oiga usted, están esperando que alguien les mande un baloncito. Se revuelve allá los ofensores y defensores. Alguien va a mandar el balón en tiro de esquina, puede venirse jugada prefabricada. Están los más altos del conjunto cordobés esperando, y es momento de, pues ojalá gritar un golecito. Ha hecho falta mayor contundencia al acabar las jugadas. Se viene el centro, es jugada en corto para que haya un centro que va a caer afuera del área grande, y si no me estoy ahí, ya lo recupera el Córdoba FC. Se acomodan todos los jugadores, se coloca ahí al balón uno de los chamacos del equipo Caballeros para retrasar unos segunditos en lo que se acomodaba toda la banda del Córdoba FC y el Caballeros de Córdoba en el despeje. Ahora buscan este balón largo, la defensa lo recupera. Hay un pase hacia la media cancha, se revuelve este chamaco a la media cancha, lo manda a un costado, quieren filtrarla a zona de peligro. Córdoba FC lo tiene y no lo quiere perder nuevamente, lo están peleando fuerte aquí cerca de donde nos encontramos transmitiendo. Ya hay saque de manos para el conjunto del Córdoba FC, aquí a media cancha del Murillo Vidal, mandan el centro, lo puede recuperar Córdoba. Sebastián Fuentes intentaba antes, el jugador número 14 del Córdoba FC retrasa la jugada hasta la portería, la cabaña que defiende el cuadro del Córdoba Caballeros, quien ahora se ve asediado en la salida por parte del Córdoba FC. Se escapa el balón, hay saque de manos y mencionan que hay otro cambio por parte del Córdoba FC. Ingresa este número 20. A la distancia no vimos quién fue quien abandonó el terreno de juego, mientras el balón se mueve en torno al área grande del conjunto Caballeros. No la arriesga el jugador de Córdoba, que tenía el acecho de uno de los atacantes. Ahora lo baja y lo tiene el equipo Córdoba FC, lo abre por la banda de la derecha, este número 5 lo mueve, intentan filtrarla, alguien ya la recupera del equipo Caballeros de Córdoba, y si la logran mover van a agarrar mal parado al cuadro de negro. No es así, se pelea fuerte, pero ahí está recuperándolo el equipo Caballeros de Córdoba, quien intentará salir ahora por su costado de la derecha en relación al ataque que tiene este conjunto de la Liga TDP de la tercera división profesional, que arranca nuevamente. Le digo y lo invito para que nos siga en las transmisiones, si Dios nos permite vida, desde Tantoyuca, Veracruz, el próximo 12 de septiembre a las 3 de la tarde.
en esta nueva plaza que se ha abierto para la tercera división profesional, en la que nos ha llevado el sector 3 de la TDP. El balón por allá lo peleaban algunos chamacos de los Caballeros. Alguien que baje el esférico porque sigue arriba, ya lo tiene Córdoba FC, intentará salir jugando en la media. Se da la vuelta, pero lo pierde el chamaco que lo conducía. Ahora nuevamente los Caballeros avanzan, pero es lento cuando se está bien parado atrás, como lo ha hecho el Córdoba FC. Viene el disparo por parte de los Caballeros. Hay tiro de esquina nuevamente y me parece que se viene otro cambio por parte de el Córdoba FC. Este chamaco número 12 que ya aparece por ahí a cuadro, ya se ve a la distancia. Mientras se prepara este tiro de esquina en favor de los chamacos del conjunto de amarillo y azul, los Caballeros de Córdoba. Renovado rostro de este conjunto que como mote de guerra tenía Colegio 11 México en la temporada pasada y ahora somos Caballeros. Viene el centro, ¿quién? La cabecea. El balón se va arriba, no logra dar un certero testarazo este chamaco de los Caballeros de Córdoba. Y el esférico se va arriba de la cabaña que defiende este arquero de el Córdoba FC. Bueno, nuevamente estamos verificando que regrese el esférico para el saque. Bueno, estamos también esperando que se recupere alguien ahí, que le amarraron los tacos a alguien más. Todo. Gracias por sus saludos, gracias por estar con nosotros. Se viene el despeje de este arquero del conjunto Córdoba FC. El balón a media cancha, ya lo recuperó el cuadro de los Caballeros, quien ha tenido ahora mayor posesión del esférico e intenta hacer ese tipo de jugadas. Ya le cayeron los ladrones al cuadro amarillo, pero lo recuperan y siguen con la posesión del esférico. Cambian hacia el centro de la cancha, donde aparece otro de los jugadores, quien se apoya con el arquero y el arquero a su vez con el defensa lateral para salir jugando por el costado de la derecha, donde empiezan los problemas, ya que el Córdoba FC ha estado esperando y hasta ahí le da permiso a Córdoba de avanzar, porque a partir de esta zona de medio campo ya están bien parados para no dejar que logre pasar el cuadro de los Caballeros. Caballeros mueve el balón, pero se le dificulta por el parado atrás del Córdoba FC. Allá el balón lo tiene ahora en recuperación el conjunto negro con franjas azul marino. Se da la vuelta el chamaco y quiere repartirlo, pero no encuentra con quién. Córdoba Caballeros sí está bien parado. Se viene este balón largo. Tocan en corto con este número 5 del Córdoba FC, quien quería hacer este pase. El árbitro aprecia que hubo una falta antes, ya marcó y el esférico, bueno, se pondrá en el césped para esto. Además de que se vienen, pues le voy a mostrar unos cuantos cambios. Se vienen unos cuantos cambios. El profesor René Olmos Mendoza, pues prácticamente 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cambios realizará. 11 cambios, prácticamente todo el cuadro lo estará cambiando para darle espacio a ver el accionar de los chamacos que están ahí, ya abandonan el terreno de juego todos estos jugadores. Y bueno, hay algunos jugadores menores que verán acción. Se nivelará un poco más el encuentro y tiene el balón el cuadro Córdoba FC. Viene con un balón largo seguramente. Este chamaco atiende indicaciones, levanta la mano, pero termina haciendo una jugada en cortito. Quieren llegar tocando, lo recupera Caballeros Córdoba. Ahora lo mueven, lo quieren filtrar allá por la zona centro del campo, donde todos los chamacos que está usted viendo acaban de entrar. Es un nuevo cuadro que tiene el conjunto de los Caballeros de Córdoba, que reciben, por cierto, el marcador 0-0 en este tercer tiempo de partido de preparación, donde se juega más que puntos, más que honor y más que orgullo. Se juega definitivamente el accionar de los conjuntos, de las escuadras, de esas oncenas que estarán en sus respectivos torneos buscando ser campeones, buscando pasar, en nuestro caso, primero a la liguilla, esa liguilla que se nos negó por unos cuantos puntitos la temporada pasada, cuando el equipo de Córdoba no logró arribar a la fiesta grande del fútbol mexicano en su mínima categoría profesional. Por allá Córdoba FC buscaba el balón,
todavía lo tienen, se viene el centro, ¿qué es lo que va a hacer? Intentaba mandarla primero, una pierna salvadora de la defensa, lo tiene todavía el Córdoba FC, mueve el esférico en la zona centro, 3/4 de cancha, pero allá también ya el Caballeros está detenido, el árbitro dice que hay una falta, se vendrá un tiro libre en favor del conjunto Córdoba FC, gracias a quienes nos siguen. Mary Herrera, Yadi Díaz, bueno, y más personas, Pau Flores y toda la banda que nos está sintonizando. Gracias por vernos, por compartirnos, por estar con nosotros en esta pretemporada que está culminando prácticamente ya. La próxima semana será semana de juego. Con esto estará culminando ya la semana, aunque probablemente mañana y el domingo trabajen. Ha estado trabajando los 7 días el profesor René Olmos Mendoza, el profesor Francisco Cerón en lo deportivo, todos los que integran el equipo Caballeros de Córdoba. Venía al centro, la defensa primero, todavía la defensa intenta hacer un tiro extraño el equipo de Córdoba FC. Allá el arquero Garigolea con el esférico, pero ya lo tiene y ahora sale intentando jugar por la banda de la derecha. Quieren agarrar mal parado al Córdoba FC, que ya regresó. La tiene los Caballeros, intentan mover el esférico por esa banda. Se acaba el terreno de juego, vendrá un saque de manos. Mientras, bueno, se viene otro cambio, señoras y señores, para ambas escuadras. El número 11 entra por parte de los chicos del Córdoba FC, mientras que del lado de los Caballeros entrará Yamil Flores a hacer lo propio en la defensa del conjunto de los Caballeros de Córdoba. Recordarle, como le decía, que hay en este caso sí algunos jugadores bastante menores. Le puedo decir que 2 de los chicos que están jugando en esta segunda temporada ya profesional en la tercera división para Caballeros y en ese entonces para el equipo Colegio Once México fueron del top 20 de los más jóvenes de toda la Federación Mexicana de Fútbol. Me refiero a Miguel Trinidad y a Yamil Flores, ambos en la lista de los jugadores más jóvenes. Oiga usted, prueba de que se le está dando oportunidad a todos los chicos, aunque claro, hay que demostrar talento y muchas cosas más en el campo. Gracias, aquí el balón a profundidad, parece que llegaba el chamaco de Córdoba, antes el portero alcanza a tener bien el esférico y se viene la jugada por este costado. Córdoba, Caballeros intenta con el balón, le caen 2 al chamaco, todavía avanzaba, se le estiró el esférico, lo tiene este chamaco Vicente, alarga el balón, ya no logra controlarlo el delantero cordobés, todavía lo pelea el Caballeros y lo recupera, se mete fuerte la pierna y es que andan enjundiosos ambos cuadros. La mayoría han sido ya cambiados de ambas escuadras. En el caso de los Caballeros, bueno, pues prácticamente todos han cambiado ya. El balón se determina en jugada hasta la portería del conjunto del Córdoba FC. El balón largo, 3/4 de cancha, veremos si alguien lo baja. Córdoba, Caballeros lo tiene, va a moverlo por el costado de la derecha, se apoyan allá en el balón. Quien lo tiene, lo quiere mover, lo mandan más atrás en jugada de seguridad, lo tiene por allá Yamil Flores. Yamil se da la vuelta, lo manda certero a este jugador de la media, quien a su vez largo para el delantero del cuadro Caballeros de Córdoba. Ya lo tiene la defensa, pero se pelea para no dar margen a nada. Dice el árbitro que hubo falta por parte del delantero cordobés. El esférico lo pondrá en movimiento el conjunto del Córdoba FC. Oiga usted, se está acabando el encuentro, 20 minutos de este tercer tiempo. De estos 90 minutos ya se han ido 80, quedan 10 nada más, aunque fueron en 3 tiempos los encuentros, con cuadros distintos, con marcadores distintos. El primero 0-0 para ambas escuadras. El segundo fue un gol por 0 en favor del equipo Caballeros de Córdoba, y el tercero, bueno, van 0-0. El balón sale por el costado de la derecha, donde aparece Yamil Flores con el balón. Yamil levanta la cara y lo manda al centro. Se le anticipa al jugador de Córdoba, alguien del Córdoba FC, del Caballeros. Se le anticipó alguien del Córdoba FC. Ahora lo tiene, quiere recuperar. Lo tiene nuevamente allá por ese costado. El jugador de Córdoba manda largo para ver, accionar, correr a este chamaco de el Caballeros. La choca alguien del Córdoba FC y se vendrá un saque de manos. Gracias, Pau Flores, por estarnos viendo. Gracias a más banda que nos está sintonizando. Se está acabando el encuentro. Quedarán poco menos de 10 minutos de estos ya para culminar ese tercer tiempo
de juego de preparación para los equipos cordobeses, tanto del Córdoba. El disparo que se viene desde este costado de la cancha, un zapatazo que se va a un costado de la portería sin inquietar para nada al cancerbero del cuadro Córdoba FC. Y bueno, ya los cambios que desafortunadamente, bueno, hacen que se descomponga un poco el fútbol, porque hay que reiniciar con todo esto, hay que plantarse, hay que ver, estudiar al rival nuevamente, saber las condiciones en que viene a jugar el chamaco que entra, y no es lo mismo. Ahora Caballeros de Córdoba está peleando el balón a la defensiva, este balón largo, que no permite al equipo de Córdoba FC tener en posesión, y se viene un saque de manos de portería para el conjunto con olor a café de los Caballeros de Córdoba. Gracias a todos por estarnos sintonizando, gracias por ser parte de esta historia. Hagamos historia, es el grito de guerra de los Caballeros de Córdoba en esta temporada 21-22 de la Liga de la Tercera División Profesional, en la que estaremos arrancando acciones el próximo domingo 12 de septiembre en punto de las 3 de la tarde en la cancha del equipo Tantoyuca FC, el equipo nuevo en este grupo sector 3 ahora, donde pues participan prácticamente todos los que estaban en el grupo 2 de la pasada temporada, donde el equipo de Casa de Córdoba estaba bajo el mote de el Colegio 11 México Córdoba, y ahora como Caballeros. Hay un saque de manos allá a distancia. Ya en la posterioridad del encuentro lo pelean ambas escuadras. Allá el equipo de amarillo y azul, los Caballeros, intentaban robarla. Se va un pase a profundidad del equipo Córdoba FC. Va a cambiar totalmente de banda, si no tiene opción a quién darle. Garigolea al chamaco, hace una bicicleta, se come en la primera, la segunda ya no la aceptan. Y bueno, el balón se va a tener aquí para el equipo Córdoba FC, quien intenta a través de los pies de este chamaco número 5 llegar a profundidad, tener un balón a modo para poder tirar a portería. Y es que no se les ha dado ya en este tercer tiempo algo más cómodo y de peligro para los chamacos del Córdoba FC, esta selección sub-15 y sub-17 que el día de hoy enfrenta al equipo de la tercera división profesional. El balón se le da de seguridad al portero cordobés, quien despeja a media cancha, lo recupera el cuadro de el Córdoba FC, que se ha adueñado del balón, pero no puede acceder a la cancha del cuadro de los Caballeros. Este balón que lo regresan con el pasto mojado, luego es peligroso, oiga usted, le puede botar mal al arquero e incrustarse en propia cancha. Sin embargo, resuelve bien el portero del equipo Córdoba FC, se mueve por todos lados el esférico. Están ambas escuadras bien paradas, no dan un centímetro para que pueda el conjunto rival hacer de las suyas. Ahora ya lo logra el cuadro negro con franjas azules del Córdoba FC. El balón todavía se juega en aquel costado, lo mandan al centro, seguramente cambiarán de zona. Viene alguien con el balón, se viene el centro. ¿Quién la mete? ¿Quién la tiene? El arquero se cuelga del balón, con las dos manos logra tenerla, pero al intentar salir la pierde la defensa cordobesa, y ahora nuevamente ataca el cuadro del Córdoba FC. Se quita uno de los defensas, va a mandar el centro este chamaco, y bueno, intentó las dos, me parece. Intentó tirar y centrar, no le entendió quien cerraba la pinza, y se acaba el terreno de juego. Viene este saque de portería para el cuadro de el equipo Caballeros de Córdoba, quien el día de hoy está con nosotros. Gracias. A ver cuánto tiempo llevamos. 26 minutos. Se va a acabar el encuentro, señores, señores. Se va a acabar el encuentro en cualquier momento. Córdoba, Caballeros de Córdoba está en la pretemporada finalizando. No sé si haya otro, probablemente sea el último encuentro que tengan en la pretemporada 21-22 para ya arrancar con la jornada 1 la próxima semana, domingo. Dentro de 9 días, 10 días estaremos viendo el accionar de la tercera división profesional, en especial el de Caballeros de Córdoba, quien estará visitando en la primera jornada al conjunto de Tantoyuca FC. Estaremos arrancando de visitantes allá en el hermoso municipio de Tantoyuca, Veracruz. Por allá Córdoba, Caballeros tiene el balón. Los Caballeros querían atacar
El balón se va a ir, por allá lo va a tener y lo controla Yamil Flores, quien avanza con el balón, le caen los ladrones, intentaba tocar pero no observó, nadie le habló, todavía lo tenía Córdoba, le cometen falta al jugador de los Caballeros y el árbitro ya la marcó y ya está mencionando que se viene el esférico en favor de los chamacos de los Caballeros de Córdoba de la Liga de la Tercera División Profesional. El balón ya se encuentra allá para ponerse en movimiento. Por allá lo dan rápidamente para Yamil Flores, quien manda el balón al centro. Antes la defensa lo logra interceptar, ya lo tiene nuevamente el cuadro de amarillo y azul, el cuadro de los Caballeros de Córdoba. ¿Quién viene con esta jugada? Se viene el centro, ¿quién la va a rematar? Bastante cerrado, se acaba el terreno y habrá saque de portería para el cuadro Córdoba FC en esta tardecita nublada. Hacía mucho calor hace rato, ya se nos vino un aguacero y ahora está nublado el ambiente, pero se siente todavía el famoso bochorno que dicen los señores en los hogares. Es que está el bochornísimo, el bochorno. Bueno, pues por allá intentaba escaparse el chamaco de Córdoba FC, comete una infracción al reglamento, la marca el árbitro y habrá un balón para los Caballeros de Córdoba en esta tarde calurosa y lluviosa. Ha de haber salido el arcoíris hace rato de que estaba el sol y que empezó la lluvia intensa cuando acababa el segundo tiempo, me parece el segundo tiempo de este encuentro en el que hubo lluvia y hubo de todo, en el que el primer tiempo se cerró 0-0, el segundo tiempo 1-0 en favor de los Caballeros y en el tercer tiempo, bueno, pues seguimos 0-0, los cuadros han sido cambiados prácticamente todo, así es que no hay la misma certeza del primer tiempo. El balón se va y bueno, ya estamos en la posterioridad, señores y señores, estamos en la posterioridad, 28 minutos de tiempo corrido, se va a acabar el encuentro 0-0 en este tercer tiempo. El balón, dice el árbitro, que es para los Caballeros de Córdoba. Nos quedan 2 minutitos de tiempo corrido, más lo que quiera agregar el señor Ocarinero, que esta tarde ha tenido un trabajo discreto y eso significa que no ha influido, porque cuando se habla de los árbitros es cuando influyen en el marcador. Oiga usted, y hoy bastante discreto el trabajo de el Ocarinero, que hoy nos acompaña en esta cancha del Estadio Licenciado Rafael Murillo Vidal. Viene el balón largo a 3/4 de cancha, la quería interceptar alguien de el Caballeros de Córdoba, antes la defensa todavía la tenía alguien por recuperar. Nuevamente el conjunto de Córdoba FC mueve el esférico por el centro con este número 24 que va a girar con el balón, lo intercepta una pierna de amarillo y azul de los Caballeros, se pelea con el balón, se cambia el esférico para la esquina, veremos si se viene el centro, se filtra, se va a quitar a uno de los defensas, viene el centro, ¿qué pasa? Todavía el balón en zona de peligro, la defensa donde caiga, no lo logra fildear el chamaco de Córdoba Caballeros y ahora Córdoba FC es quien lo mueve, viene intentando tener sorpresa, ya lo recupera el equipo Caballeros a tierra de nadie porque ya lo tiene en este sector aquí el Córdoba FC, quien ha tenido más intentos pero no ha podido llegar afortunadamente. El balón se filtra en este error, se va a pelear, ya se quitó a uno el chamaco número 11, se quita a otro pero no encuentra quien le marque y quien le hable para poder descongestionar el balón, lo pierde finalmente. Era mucho tenerlo para poder salir entre tanto chamaco que metía la pierna y lo estaba cuidando. Por allá Córdoba con el balón en sorpresa, defienden 3, el balón va a llegar, no llega el delantero, antes la defensa está un poquito intenso ya para culminar el encuentro entre los Córdobas, el Caballeros de Córdoba de la tercera división profesional y el conjunto de el Córdoba FC. Gracias Pati Ruiz, saludos al equipo de Caballeros de Córdoba, gracias. Saludos al portero de Caballeros de Córdoba. ¿Cuál de los dos, Pati? Gracias por vernos, gracias por sintonizarnos. Tenemos 2 arqueros, a Julián y al Taco. Alejo, ¿cuál de los dos? Pero bueno, saluditos a los dos entonces y ya nos ahorramos de quién eran los saludos. Córdoba FC mueve el balón, ya lo recupera los Caballeros de la TDP, quienes quieren ya no arriesgar tanto el balón, salir con el balón, con el esférico controlado, retrasan allá donde aparece precisamente el arquero de los Caballeros, quien abre para jugar con su defensa y mover sus piezas
Me parece que era Pavel quien intentaba salir tocando, lo vuelve a recuperar el balón, lo tiene Córdoba FC, que ha estado a la ofensiva en los últimos minutos. También buscan asegurarlo, mandan desde la banca que le prueben, que tiren, pero se acomodan 20 veces y esto pues bueno, no puede ser en el fútbol. Ya tuvieron que retrasar y esto acaba con la sorpresa, con el peligro que se tenía. Aún mantienen en posesión el balón los chamacos de Córdoba FC, quienes van a mandar el centro. Seguramente se alarga el esférico, llega a las manos, a la zona donde el arquero de Caballeros lo tiene sin ninguna prisa, y con ello, señoras y señores, en cualquier momento el árbitro estará diciendo adiós a este encuentro. Le agradecemos por habernos acompañado. Le recordamos que arrancamos temporada domingo 12 de septiembre, 3 de la tarde, campo de Tantoyuca FC Fútbol Club de la tercera división profesional, y 7 días después estará el 21 de septiembre, si no me equivoco, Córdoba recibiendo, me parece que a Papanes de Papantla, en este estadio licenciado Rafael Murillo Vidal. Estamos ahí en la jugada, vamos a ver si todavía se puede hacer algo en favor de Córdoba FC, que tenía la jugada. Fue el equipo Caballeros quien recuperó el balón y se viene una jugada de peligro. La defensa ya no quiere nada, se barren y el balón será en estos últimos instantes para el equipo amarillo y azul, los Caballeros de Córdoba, que tienen ya el esférico y van a mandar el saque de manos. El árbitro dice que se acabó el encuentro, señoras y señores. Los marcadores en este encuentro: en el primer tiempo 0-0 entre Caballeros de Córdoba y Córdoba FC. En el segundo tiempo 1-0 en favor del equipo Caballeros de Córdoba, y el tercer tiempo ha culminado también 0-0, señoras y señores. ¿Cómo ve usted? Pues ahí está lo que le estoy diciendo, y bueno, le dejo las imágenes de los chamacos que ya se van y que con esto culminan el encuentro. Gracias de verdad a quienes nos sintonizan, a quienes están con nosotros en estas transmisiones. Muy buenas tardes, nos despedimos desde el estadio licenciado Rafael Murillo Vidal, casa de los Caballeros de Córdoba.